Ahora sí, Buenísimo. dale. Ahí está. Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. La verdad, estamos ya cerrando el cuatrimestre. Eh, yo les quería comentar que, bueno, con Natacha tomamos la decisión de que, digamos, puedan seguir entrando los que quieran a través del Facebook a la escuela, en las próximas semanas sin ningún problema, como para, por si quieren seguir trabajando en este tema de observación. Eh, también una cosa que les queremos comentar es que tenemos mucha bibliografía, por si quieren seguir leyendo, no sé, estoy pensando en materiales que nosotros no quisimos pasarles porque creemos profundamente en la necesidad de acercarse y esforzarse por entender qué pasa en una escuela, digamos, en tratar de ver esa realidad. Pero tenemos, por ejemplo, todos los materiales que me acaba de mandar Belén Tortosa, que es una investigadora de la Universidad de Estrasburgo, los materiales de Michelle, ¿cómo se llama? Ribagorda. Bueno, hay mucho material que si tienen ganas de leer, podemos facilitarlo. Digo, para que sigamos en contacto a través del mail o a través del WhatsApp o de lo como sea. Y por otro lado, estaría, hola Rocío, ¿cómo andás? Estaría el tema de la conexión durante las jornadas. Vamos a hacer las terceras jornadas internacionales. Van a estar realmente muy interesantes. La apertura la va a hacer Belén Tortosa Pujante, esta profesora de la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Bueno, y va a haber muchas otras actividades que creo que van a estar bien interesantes. Pero bueno, lo importante es no pensar que hoy, porque hoy terminamos la cursada, se cierra el vínculo y el canal de comunicación. Eso lo primero y fundamental. La otra cosa, si les parece, charlemos un poquito si hay dudas con respecto al material que hay que entregar, a las fichas, ¿cómo se llama? A la metodología, ¿no? Creo que Rocío mandó una pregunta muy interesante que si quieren la podemos atender ahora porque vieron que tenemos una horita nada más y hoy va a ser una escuela importante, va a estar linda, digo, va a ser muy variada y creo que nos va a llevar su energía ese tema, que es a ver, vamos a abrir con May Escápola Morán, la actriz y gestora que está organizando un seminario de grandes directores en la Argentina, con Veronese, Tolcachir y Javier Dolte, ¿no? Pero aparte vamos a hablar de su carrera, de su formación, es una actriz muy interesante realmente. Más o menos, ¿cuánto tendrá May Escápola? Más o menos. Debe andar por 30 y pico, ¿no? Sí, no, Más, yo creo que más más de mi palo, está cerca de los 40, me parece. más o menos, por ahí, por ahí, por ahí. Está muy bien, está muy bien. Después va a estar Karina acá y vamos a hablar sobre radioteatro, esa experiencia que está haciendo ahora Casa Sofía. No sé si se han enterado que son digamos, unas grabaciones con el viejo formato de los radioteatros del pasado, dirigido por Lorena Vega, y a ella le han tocado la grabación de unos episodios de Nini Marshall, esta gran, no solo actriz, sino también dramaturga, ¿no? Y bueno, vamos a hablar con Karina, además de otro tema que a mí realmente me interesa muchísimo, que es cómo cada vez más el teatro de Argentina está basándose en metodologías orientales, ¿no? Ustedes saben que Karina acá tiene una relación muy profunda como maestra de budismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar una cantidad de cuestiones que exceden totalmente lo ocasional de los radioteatros. Después va a estar Soledad Silveira hablando sobre, hola, hola, va a estar Soledad Silveira hablando sobre el espectáculo que está haciendo con Verónica Ginás en el circuito comercial, en el Teatro Astros, y perdón, en el Astral, siempre me los confundo,
y va a estar junto con ella Manuel González Gil, que es un director muy interesante, porque es un tipo que viene dando hace muchos años una polémica en torno del concepto de teatro comercial. Ustedes saben que él dirigió, entre otras cosas, por ejemplo, los espectáculos del grupo Errare Humanum Est o, digamos, grandes producciones comerciales, digamos, entre grandes y pequeñas, porque también fue, por ejemplo, el director de todo el ciclo de La Flaca Escopeta. No sé si se acuerdan, un espectáculo que hacía Y Lina los Pérez. últimos vivitos y coleando en el Picadero. Los últimos vivitos y coleando. Es un tipo muy interesante de lo que sería el pensamiento sobre teatro comercial. Bueno, y vamos a hablar con él sobre esa cuestión, ¿no? En un punto le vamos a dar la razón, porque él viene hablando de que se están borrando los límites entre el comercial y el independiente por muchas razones, y esto, bueno, ya viene pasando por lo menos desde los años 70, ¿no? Hay algo ahí, digamos, de cruce bien interesante. Bueno, y la última visita va a ser la de Claudio Dapasano por el reestreno de Terrenal. Estuve el sábado en el teatro. Él toma el personaje de Tatita, que es el personaje que hacía primero Claudio Rizzi, después Rafael Brusa, y es fascinante el tema de cómo el mismo personaje con el mismo texto, hecho por otro actor, es un personaje totalmente distinto y por supuesto cambia absolutamente la producción de sentido del personaje de Tatita, que sería, no sé si vieron Terrenal, por favor, si no la vieron, la tienen que ver porque es como un clásico contemporáneo. La vio todo el mundo, ¿no? ¿Ya? Buenísimo, buenísimo. Pero acaba de volver a Caras y Caretas con todos los protocolos. El otro día la sala estaba, digamos, con el aforo del 50% llena totalmente. A mí, por suerte, me pudieron cambiar de lugar porque yo había conseguido entradas en el Super Pullman, que estaba completo, pero por suerte faltaron unos invitados y me avisó la jefa de prensa y me pude pasar, así que lo pude ver muy bien. Hay una cosa un poco impresionante y que me da una pena enorme y al mismo tiempo le ponemos toda la garra y la fuerza para apoyarlo, y es que parece que el Stingy ha tenido un problema y está con un problema de dicción por aparentemente una operación que le han tenido que hacer en una mandíbula. Entonces, al principio a uno le llama mucho la atención ese aspecto. Pone en primerísimo plano el cuerpo del actor, por decirlo así, y en un determinado momento se instala como una convención. Sería muy interesante que lo vayan a ver y observen esto que estamos diciendo, ¿no? Esta idea de cómo la materialidad del cuerpo, digamos, la función fisiológica del cuerpo es la poética, ¿no? Es realmente muy fuerte ese aspecto. Y por otra parte, ver esa tensión entre el Tatita de Dapasano con Claudio Martínez Bell y con Tony Lestingui en el rol de Abel, ¿no? Bueno, bueno, y eso es todo. O sea, hoy tenemos realmente una escuela muy, muy, muy fuerte. Yo me voy a tener que ir 8:30 en punto porque... 8:30. Ah, de la escuela, no de acá. Sí, sí, me tengo que ir volando, pues tengo se está haciendo una maestría en crítica teatral en la Universidad de Chile y hoy me toca mi conferencia, mi clase, entonces no me voy a poder quedar en la tertulia, pero bueno, es por hoy, nada más. Che, Jorge, escúchame, yo recién vos estabas hablando y yo te corté que le estabas comentando a Tavo metodología para espectador explícito. Sí, exacto. Sí, ahora una cosita más quería comentar para cerrar esto, y es que el lunes pasado, como fue feriado, nosotros, en vez de suspender la clase, proyectamos un video, no sé si lo pudieron ver, que es una especie de una clase teórica sobre fundamentos de teoría. Digamos, aprovechamos el bachecito, digamos, del feriado para poder empezar a poner este tipo de material que tiene mucho que ver con ir armando, como diría Cécile Jeantrain-Breillon, ir armando una ontología, ¿no? Digamos, que los espectadores tengan una lengua común, compartida, aunque no necesariamente
consensuada, pero sí compartida en tanto podamos, por ejemplo, hablar de la idea de convivio, la idea de tecnovivio, la idea de acontecimiento, la idea de filosofía del teatro. Bueno, el lunes pasado se subió esa grabación, que si a alguno le interesa, sigue colgada en el Facebook, y como les decía antes, no vamos a cortar el ingreso al Facebook, sino que ustedes van a poder seguir entrando en el momento que quieran para poder seguir viendo las clases. A mí me interesa mucho que vean la diferencia que puede haber entre la entrevista con Dennis Smith mostrando la foto de casamiento en España y el video para la implementación de una ontología teórica en la discusión con las y los espectadores, ¿no? Bueno, ¿qué decías, Natacha, perdón, con respecto a metodología? De espectador explícito, que recién se le estabas explicando a Gustavo y yo te corté para empezar a grabar y no retomaste eso. Sí, y ahora Gustavo se fue, pero no, que le quede grabado. Que aprovechemos un poquito, creo que Gustavo lo maneja el tema. Había una consulta de Rocío, me parece. Rocío, ¿la querés comentar? ¿Te parece? Así, pues no sé si todo el mundo leyó el mensaje. Sí, igual iba por el lado del espectador explícito también, porque Exacto. era una consulta sobre el espectador explícito e implícito, porque volví a ver la obra que estoy analizando, que es de teatro comunitario. Sí. Justamente en el teatro comunitario hay algo de que todos podríamos ser actores y todos podríamos ser espectadores, digo, desde esa base, y hay como un inicio de la obra donde pasa una canción, o sea que no sería el diálogo de un personaje, donde se usa la primera persona, en singular y en plural, pero con toda una construcción de identificación con esos personajes que nos muestran. Sí, yo lo vi bueno. el espectáculo, me encantó, sobre todo las máscaras que usan, son buenísimas, realmente están geniales. Entonces mi duda iba por ahí, como si se podía entender como un espectador explícito, porque hablan a ese nosotros. Anteriormente sí hablan a los espectadores, porque bueno, te enseñan a manejar el Zoom y ciertas cosas, Sí. pero después ese nosotros se me dificultaba cómo entenderlo. Mira, todo aquello que nosotros podamos pensar que implica una referencia verbal a los espectadores sería espectador explícito. Uh-huh. Es decir, que si desde tu interpretación el nosotros incluye el equipo, digamos, de los Pompa Petrillazos, suponete, más los espectadores, está buenísimo que vos lo analices dentro de eso. Desde mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta siempre que el gancho es lo explícito, o sea, lo verbalizado, pero después también hay que leer lo implícito en lo verbalizado, ¿no? Lo que llamaríamos el subtexto, ¿no? Lo dicho y lo sugerido, o lo dicho y lo no dicho, pero siempre a partir de una como se dice, de una marca lingüística, ¿no? Porque esa marca lingüística es la que le da condición de espectador explícito. Digamos, si otra persona dice, no, para mí habla solamente sobre el equipo creativo del espectáculo, bueno, queda obturada esa posibilidad. Yo personalmente creo que el nosotros, y especialmente en el comunitario, involucra totalmente al espectador como un igual, ¿no? Eso me parece interesante. Ahora, también lo que me parece interesante es esto que señalás del comienzo, ¿no? De instruir al espectador respecto de cómo tiene que manejar la tecnología. Yo eso creo que es imperdible para hacer un análisis de espectador explícito. Ahí tenés para mí el grueso fuerte de que es un espectador explícito en ese espectáculo está en esas instrucciones, que desde mi punto de vista son parte del espectáculo, no es, digamos, no es como una especie de previa, no, es parte de la unidad del espectáculo, ¿no? Sí, mismo ya están los personajes en escena. Si uno lo piensa, están ahí cuando te están enseñando a usar el Zoom. Tal cual. Y ahí, bueno, aparece algo bien interesante explicitado por el propio grupo, ¿no? Respecto de cuál es la praxis del espectador a través de la pantalla o cuál sería la praxis del espectador
a través del convivio, sin la mediación de la pantalla, ¿no? Me parece que tenés ahí un tesoro, así que anda por ahí, creo que está genial. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si quedó duda con respecto a esto de explícito e implícito. ¿Quedó más o menos clara la cosa? Porque además son categorías que en un punto se pisan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un caso de espectador representado, ¿no? O sea, espectador como personaje o situación de expectación interna a la obra, digamos, ahí tendríamos probablemente elementos de espectador explícito y elementos de espectador representado. Digo, hay que estudiar cada caso y en ese sentido lo que se pone en juego es la interpretación de cada investigación, ¿no? Ahora, lo que a mí me encanta es esta cosa de la importancia cada vez mayor que está teniendo este tema en todo el mundo, ¿no? Y me encanta porque Argentina es vista como una de las primeras, ¿no? De las pioneras. Eso es bárbaro. La verdad que nos pone, digamos, establece una cartografía teatrológica diferente, ¿no? Por ejemplo, van a ver uno de los artículos de esta profesora, y yo no la conozco, a Belén Tortosa, que es un artículo que le publican en el Boletín de Estudios Hispánicos en Inglaterra, y el artículo empieza nombrando la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, diciendo que es el hito de fundación de toda una corriente, ¿no? Y la verdad a mí me pone muy orgulloso eso, porque generalmente la teatrología argentina va como dejando que otros produzcan pensamiento y después aplica, ¿no? Creo que lo hemos hablado esto. Es una situación, digamos, de distribución del trabajo por el cual piensa un teórico alemán y nosotros proveemos data dura, ¿no? Suponete, no sé, Lehmann piensa teatro postdramático y nosotros salimos a buscar lo postdramático en Buenos Aires o en la Argentina, ¿no? O Esslin piensa teatro del absurdo y nosotros salimos a buscar manifestaciones del teatro del absurdo en la Argentina. Y acá es otra cosa, ¿no? Creo que es muy interesante eso, para plantear esta idea de cómo cambió la cartografía teatrológica, ¿no? Por lo menos, creo yo, de manera muy clara en el siglo XXI, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, otro comentario? Yo una cosita que quería aclarar antes, que me parece que acá, excepto Malena, las chicas ya lo hicieron y Gustavo también, sería importante, sería indispensable que completaran el formulario de acá al fin de semana, porque nosotros tenemos que entregar actas sí o sí la semana que viene, obligatoriamente, no podemos extendernos en eso. Entonces, para regularizar el seminario, necesitamos que completen el formulario del proyecto, lo cual no quiere decir que las cosas que ponen ustedes en ese formulario, en el devenir del proyecto, se modifiquen, o qué sé yo, se amplíen, o se achiquen, o lo que sea. Pero la condición de aprobación del seminario sería, aunque sea, poder presentar ese proyecto. Con eso regularizan el seminario y después, con más calma, entregan el trabajo. Pero necesitamos completar las actas en el fin de semana. Exacto. Sí, yo estaba enviándolo ahora y estaba como ahí como terminando en realidad voy a trabajar con el teatro de Brisky y estaba como terminando de ver bien todas las obras que había puesto en el corpus en su momento, las vi, pasa que no tengo como material, o sea, tengo más que un registro propio, digamos. Sí, pero ponele, no es lo mismo si tenés notas, por ejemplo, de cuando vos viste la obra, a que si tenés solo memoria. La memoria pionera. Tengo ciertas notas, incluso como elementos que aparecían en las distintas obras, que me parecía interesante, y justamente quería como preguntarles, que recién estaban hablando del espectador implícito, que es lo que yo voy a trabajar,
si trabajar con, por ejemplo, tenía ganas de centrarme en Bidet, Sí. y me interesaba como la utilización del humor y pensar como ese aspecto, digamos, como una forma de interpelar al espectador, ¿no? En situaciones, en cosas que lo siguen afectando y demás, como si es como, digamos, una focalización que estaría bien para trabajar. Digamos, nosotros proponemos una metodología, pero vos podés tomar otra, no somos en ese sentido autoritarios, digamos, decir, no, tenés que trabajar con esta bibliografía o con esta, como se dice, metodología. Si te interesa trabajar con la que nosotros proponemos, la idea es analizar la poética en los aspectos de los distintos ángulos, que puede ser el ángulo semántico, el lingüístico, el referencial, el de la estructura narrativa, etcétera, y observar qué, digamos, diseño de espectador están estableciendo esos procedimientos, ¿no? Bien. Suponete, para decirlo clarito, hay un ruido, ¿no? ¿Me parece? Sí, me parece que es el micrófono de Malena. Puede ser. A ver si... Ahí está. A ver, un ejemplo, si pensamos el aspecto verbal, ¿no? De los chistes, por ejemplo, el trabajo con la comicidad verbal en Brisky, se supone que esa comicidad verbal está diseñando un espectador que debería decodificar esa comicidad. Es decir, en ese sentido sería muy interesante observar qué es lo que le está pidiendo a ese espectador, supongamos, un chiste, un determinado chiste, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy básico, el juego de palabras entre el bidet, ¿no es cierto?, el famoso bidet del baño con el nombre del dictador Jorge Rafael Videla, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, bueno, uno de los elementos fundamentales es que tiene que reconocer el referente. Si no reconoce el referente, y por otro lado, hay algo que se estaría transgrediendo, que sería el respeto a esa figura. Ese tipo fue presidente de facto en la Argentina y se lo está asimilando, digamos, a ¿cómo se llama? Un artefacto de uso íntimo, digamos, en el baño, para funciones fisiológicas bajas. No sé si me explico. Entonces, es muy interesante que si, por ejemplo, un espectador no reconoce la figura histórica de Videla o no reconoce la operación de irreverencia y de violencia sobre esa figura que está implementando Brisky, digamos, realmente no participaría de la convención, ¿no? Entonces, es muy interesante la pregunta fundamental sería, ¿qué le está pidiendo este procedimiento que haga al espectador, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, en un drama moderno, Casa de Muñecas, ¿no? ¿Qué le está pidiendo al espectador? En cambio, un drama simbolista como Los ciegos de Maeterlinck, ¿qué le está pidiendo al espectador, ¿no? Digamos, ¿qué le está pidiendo en el sentido de que qué cosas tiene que conocer, qué cosas debería hacer, cómo debería comportarse en relación con ese pedido, ¿no? Porque después el espectador real puede hacer lo que se le cante realmente, ¿no? O sea, suponete que a mí Los ciegos me está pidiendo a los gritos que yo conecte la disposición de los ciegos en escena con la última cena, los apóstoles y la imagen de Cristo muerto descendiendo de la cruz, el cruce de esos dos moldes bíblicos. Bueno, después si yo quiero leo lo que se me canta, pero lo interesante es que hay una matriz en la poética que le está pidiendo al espectador reconocer este componente. Y la pregunta sería, ¿qué pretende la poética que haga el espectador con el reconocimiento de ese pattern, de ese molde, ¿no?
¿Se entendió, Malena? Es decir, lo que tendrías que hacer es seleccionar un grupo de procedimientos en el armado de la poética y preguntar qué le está pidiendo como diseño, digamos, ideal de espectador a los espectadores ese campo de procedimientos, ¿no? Ahora, si existe o no ese espectador, eso es otro tema, ¿no? Porque no nos interesa un estudio pragmático donde veamos realmente si el espectador decodifica o no decodifica o no relaciona esto con otra cosa o no se duerme, porque una respuesta del espectador real podría ser hasta levantarse, irse, dormirse, decir que este espectáculo es una porquería, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho vamos a tener una mesa en las jornadas del crítico como espectador, ¿no? Y es muy interesante preguntarle al crítico, por ejemplo, cómo piensa el lugar de espectador real con los otros espectadores, ¿no? El espectador ideal de la obra que está viendo, el espectador voluntario, el espectador explícito. Por ejemplo, en esa mesa vamos a hacer como una cumbre de la crítica, de la ex crítica joven, digamos. Vamos a reunir a tipos que en los 80 y en los 90 eran jovencitos, éramos la nueva crítica, digamos, en esa época, y ahora somos unos viejos recalcitrantes, y va a estar Gabriela Bornia, que creo que es la más grande, Beatriz Molinari de Córdoba, voy a estar yo, va a estar Carlos Pacheco y Fausto Alfonso de Mendoza, ¿no? Bueno, por ejemplo, una pregunta muy interesante va a ser la de el crítico como espectador histórico, ¿no? Es decir, ¿qué nos atravesaba como rasgo de época en ese momento, ¿no? de producción de discurso crítico? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, alguna observación, algo que quieran decir. Una consulta. ¿Vamos a tener posibilidad de seguir también en contacto con ustedes? No sé, escribirles o preguntarles algo, Sí. si tenemos alguna duda o alguna propuesta para saber si estamos bien encaminados. O sea, quiero saber si esa guía, no sé cómo se dice. No, ahora cambiamos, Jorge y yo, el correo, cerramos el mail, abrimos otra cuenta, los ponemos en spam a todos. No, incluso... a eso iba. Quería saber si ya esa puerta de intercambio estaba cerrada o si podíamos ir con... No, al contrario. Sí. Yo lo que les diría es que a nosotros, digamos, la de mínima es mantener abierto el canal por cualquier consulta, y la de máxima, si a ustedes les interesa integrarse en algún equipo de investigación o trabajar, sumarse al Instituto de Artes del Espectáculo. Bueno, cada cual conoce su propio proyecto, pero nosotros nos pondríamos muy, muy contentos de que se sumen a los equipos de investigación y vayan pensando en hacer una carrera en investigación, ¿no? Dentro de la universidad o en otro lado, ¿no? Una de las cosas muy buenas que nos han pasado en los últimos años desde el instituto es que muchos investigadores que estaban en el instituto se van a trabajar afuera y terminan siendo o becados o docentes o investigadores en universidades de Francia, Estados Unidos, Alemania. Es decir, piénsenlo en ese sentido como un vínculo dinámico, que por supuesto para nosotros sería una gran alegría, porque además, yo siempre lo digo, necesitamos cráneos para la teatrología. O sea, necesitamos gente que quiera investigar teatrología. La mayoría de la gente se va al cine, a lo audiovisual, ¿no? Digamos, y si bien tenemos gente, quiero aclarar, tenemos un equipo muy grande y no es que estamos en situación de indigencia investigativa, ni mucho menos, pero la mayoría de la gente se termina pasando a los equipos en lo que sería la parte audiovisual, ¿no? Bueno. Tengo una última consulta. Dale. Quizás esto lo debería hacer por privado, no lo sé. Yo al final decidí que voy a trabajar con
con la obra Sex y Sex Virtual, cómo se pasa del convivio al tecnovivio con este uso de las multiplataformas, ¿no? También cómo eso afecta al espectador en algún sentido. Y yo me acuerdo que cuando estuvo Muscari en la Escuela de Espectadores, él incluso dio su teléfono, su mail, como súper abierto a eso, y quería saber si yo podría llegar a tener acceso a tener una entrevista con él, entrevistarlo, preguntarle. Sí, claro. Le encanta hablar a José María. ¿De hablar él mismo? Lo supuse. Por algo dio todo esto, pero bueno, saber si hay posibilidad de tener no sé, al mail o al teléfono y poder entablar un tipo de conversación con él, que me parece que estaría bueno. Sí. ¿No lo anotaste en el momento? No, igual me puedo fijar en el Facebook. No, para. Pero quedó ahí también. Está, o sea, todo el material está. Por eso, pero nada, quería como tener el aval de ustedes de que estaba todo bien y de que podía tirarme la pileta y decir, soy alumna de Dubati. Sí, claro. Voy a trabajar esto, puedo entrevistarte o puedo... Mira, en algunos casos no conviene nombrarme, en otros sí. Y en este caso no hay problema. En este caso, porque él había dicho en su momento incluso, me escriben por celular, me dicen que son de la Escuela de Espectadores de Dubati, como súper... Entonces, nada, me pareció que se podía quizás acceder a eso y que puede estar bueno para abordarlos de ese lugar y poder analizar como Sí, no lo hagan indiscriminadamente, averigüen primero. Porque siempre queda en la memoria alguna crítica negativa y puede ser nefasto. Pero acá él parecía buena onda, entonces dije... No, sí, divino. Bien. En esos casos la nombramos a Natacha. Claro, eso, ahí está. La idea sería en la cátedra de Natacha y otro tipo, no me acuerdo el nombre, ya está. Ahí va. Creo que el apellido está con D. A veces el trabajo con los artistas ver por 1000 cuestiones. Entonces, antes hay que pisar el terreno para ver si está todo bien. Lo sé. Soy actriz y también por eso quería preguntar si se podía hablar y decir que era alumna y si él... Nada, no, lo más bien. Pero aparte, en el medio no hay tanto problema. Quiero decir, serán 2 o 3 los que por ahí te dicen, entonces desaparece de acá. No creo que haya ningún problema. Gracias. Bueno, no sé, Natacha, ¿algo más que tengamos que... No, creo que Maru, vos tampoco creo que completaste, ¿no? El formulario con el proyecto. Lo que les decía a las chicas, no sé si vos estabas, es que necesitamos... ¿Me lo repetí, por favor? Sí, que necesitamos que el formulario esté completo para el fin de semana, porque nosotros la semana que viene tenemos que entregar notas, y bueno... Y lo tomamos como trabajo de cierre. Exacto. Sí, yo entré al Google Form, pero me debo haber equivocado, porque no pude acceder. Debo haber hecho algo mal, o estaba cerrado y después lo abriste, o algo me pasó, y yo tontamente... No, yo no lo toqué en ningún momento. Escribí. Mirá, entonces debo haber entrado a un link equivocado, o algo me pasó, pero ahora vuelvo a reconcentrarme. Antes de que vos avises. Cualquier problema que tengas, vos escribime y ya, y lo resolvemos sin problema. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y disculpas por la demora. No, estamos a tiempo. Está todo bien. Bueno, ¿algo más? Estamos ya en la clase del estribo. Si quieren les comento un poquitito de lo que pensamos para la mesa de las jornadas, que las invitamos a ustedes, invitamos también a los chicos del seminario del año pasado, porque la verdad que nos gustaría compartir así como miradas generales sobre cuáles son las líneas de investigación, porque nosotros vamos a tener varias mesas de ponencias, pero no vamos a tener una mesa de investigaciones en curso.
digamos, ¿no? Una mesa más de cocina. Entonces, lo que queríamos trabajar en esa mesa, que va a ser el sábado, no me acuerdo qué hora quedó, si las 11, las 12 más o menos, es en principio poder charlar un poquitito, que ustedes en realidad nos puedan contar la experiencia del pasaje por el PCT, el vínculo con los espectadores, su mirada sobre la escuela de espectadores, las cosas que observaron, las cosas, yo voy a ir coordinando la charla, así que no se preocupen, pero con qué cosas se esperaban y se encontraron, con qué cosas no se esperaban y se encontraron, qué esperaban encontrar y no encontraron. Digo, todo eso que tiene que ver con, digamos, ciertas concepciones ideales que aparecen de los espectadores, esto que decimos siempre, ¿no? Gente que elabora teoría sin haber atravesado el contacto con los espectadores y en qué consisten exactamente los espectadores, ¿no? Entonces está bueno que ustedes atravesaron todo ese tránsito, porque en el momento en que se inscribieron al seminario, tenían una idea de qué eran los espectadores y que era una escuela de espectadores. Y tenían una idea armada de con qué se iban a encontrar, más o menos. Porque si no, no se hubieran inscrito al seminario, ¿no? Y qué pasó con los espectadores cuando se los encontraron, ¿no? Eso me parece que está bueno poder pensarlo un poquitito y que nos lo puedan contar cada una desde su experiencia, y después que puedan hablar un poquitito de por dónde van a encarar el proyecto de investigación que cada quien va a hacer, qué fue lo que les interesó y más o menos por dónde lo van a ir elaborando. Todo así como muy sencillito, muy familiar, no hace falta que nadie se ponga tenso, y vamos a estar ahí. La idea es que sea así, mesa de diálogo, ¿no? En donde podamos darle las palabras a ustedes y que podamos intercambiar. Eso simplemente. Natacha, para esa nos inscribimos en ese link que vos nos dejaste en el mail y que está en el campo. Claro, sí, donde dice título, pongan mesa de diálogo, no me acuerdo cómo era el nombre. Mesa de diálogo, seminario PCT o alguna cosa así, porque está buenísimo para nosotros tener sistematizada la información para cuando haya que entregar certificado, por si quieren escribir algo, si hay actas, o sea, ese tipo de cosas, está bueno tener toda la información de la gente en un mismo lugar, si no... Está bien, perfecto. Y después aparte hay otra inscripción para poder participar de otras jornadas, ¿no? de otras actividades no. No, porque todas las jornadas que hacemos en el instituto de un tiempo a esta parte van todas por YouTube. Entonces no hace falta inscribirse. Perfecto. Me fui a inscribir y también me había generado duda qué poner en título y pedía como una descripción, no sabía si poner como lo que estaba trabajando. Sí, no, poné ahí mesa de seminario PCT y ya. Olímpico se llama. Perfecto. No pasa nada. Camila Fabri. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Sabés qué? Al margen, hace un tiempo que yo venía pensando en algo sobre el espectador, muy al margen, que no sé si se encuadra o de qué manera. Hay una actividad que realizamos muy comúnmente y que tiene que ver con la expectación, que es de un colega que mira la obra durante el proceso de creación, digamos, que no es el director de la obra y que tampoco es el preestreno, pero sí que tiene un vínculo especial con los realizadores y que realiza ciertas devoluciones durante el proceso creativo. Y ese tipo de espectador, digamos, realiza otras actividades que son bastante distintas a las que voy a la función, ¿no? Y me siento, aun cuando tiene alguna relación con la crítica, es muy, muy, muy diversa la relación. El comentario que hace sobre la obra es tan diverso que no tiene punto
con la crítica. Es otra... Exactamente, eso iba a decir yo, un dramaturgista. De eso estás hablando. Sí. Que es una figura que viene sobre todo de la escuela alemana. Nosotros es poco usada en el mundo latino, ¿no? Pero aparece. No la conocía. ¿Qué es lo que está haciendo el dramaturgista? Eso que vos estás describiendo. Claro, el dramaturgista sería alguien que acompaña un proceso, observando ese proceso e interactuando, formando parte del proceso creativo. Por ejemplo, un caso muy interesante que tuvimos en Argentina fue el caso de Dieter Welke, un dramaturgista alemán que se formó con Heiner Müller, que hizo dramaturgismo con el periférico de objetos en la famosa máquina Hamlet del año 95, ¿no? Entonces, sí. Y creo que, bueno, los dramaturgos nuestros que están medio como formados en esa escuela alemana, como Tantanian, Luis Cano, García Huevi, Spregelburg, tienen esa rama. Creo que cuando hizo Luis Cano el Hamlet, ¿te acordás ahí en el Sarmiento? Sí. Creo que García Huevi fue su dramaturgista, sí. O fue otro, pero ahí laburaron con con la figura del dramaturgista, que fue una cosa como muy loca para la dramaturgia argentina. Igualmente, en la escuela de Elizondo es una cosa muy común y nunca supimos que fuera ninguna cosa alemana. Mirá que no lo tenía para nada, pero... No es que sea alemana, que ellos le pusieron... Relacionar. Lo que es alemán es la palabra, digamos... Porque los alemanes le llaman dramaturg a el dramaturgista, justamente. Entonces se toma de alguna manera la palabra para referir a esa cuestión. Nosotros le podríamos poner otra palabra tranquilamente, atendiendo a esto, de que es una función que existe desde antes, pero que empieza a llamarse la atención sobre ella a partir de determinados ejemplos irradiados por el teatro alemán, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, el caso de Ricardo Piglia con Bartiz, o el caso de, ¿cómo se llama? Perdón, siempre me olvido el nombre, este músico que murió tan joven, increíble, que lo hemos visto en el Centro de la Cooperación varias veces, era historiador. Gabo Ferro. Gabo Ferro, por ejemplo, digamos, Gabo Ferro ha hecho trabajo de dramaturgismo y no figuraba como dramaturgista, digamos. Y por supuesto, todo esto se engloba en un problema teórico más amplio, digamos, como si hiciéramos una circunferencia de problema y ubicáramos dentro de esa circunferencia el dramaturgismo. Es el tema de que la expectación es una acción circulante, ¿no? Es decir, los actores están expectando, el director está expectando, ¿no? En un punto, digamos, todo el mundo está opinando todo el tiempo de lo que ve en los ensayos o de lo que ve hacer a su compañero en escena, ¿no? O de lo que ve que pasa con los comportamientos de los espectadores, ¿no? Es decir, que la expectación no sería privativa del espectador, ¿no? Para sintetizarlo, del que está sentado en la butaca, sino que también expecta el técnico ¿cómo se llama? En la cabina de operaciones, el ubicador que se pone, ¿cómo se llama? El acomodador que se pone en un costadito a esperar que termine la función, digamos, la expectación, los técnicos que están trabajando tras de escena, por ejemplo, acomodando, etcétera, los vestidores, los peinadores, están trabajando como espectadores también, o sea, están haciendo expectación. Por eso yo creo que el dramaturgista sería un caso particular dentro de esa concepción de la expectación como una acción circulante dentro del acontecimiento y no privativa del espectador en el sentido tradicional, ¿no?
este es un temazo, ¿no? El actor como espectador, por ejemplo. Claro, a eso iba, ¿no? A cómo se formó como actor y desde esa formación, además de que también tiene formación de espectador, pero desde esa formación más técnica y más específica, es de donde se sienta a mirar el trabajo del compañero, del colega, y donde por ahí hace foco en cosas muy particulares, cosas que cuando hacemos una función abierta y viene un público llamado general, nos hace otro tipo de aportes o devoluciones. Exacto. Claro, pero vos fíjate que el dramaturgista a veces tampoco tiene que venir de las artes escénicas. Yo ahora estaba recordando, no sé si te acordás, esa relación, el San Martín hizo muchas veces esos vínculos. Cuando Paco Jiménez trabajó Los Últimos Felices, la dramaturgista fue Beatriz Arlo. Claro, sí, porque fue asesora en temas de literatura. A mí me tocó ser dramaturgista de Paco Jiménez en un espectáculo sobre los nuevos dramaturgos de los 90, me acuerdo. Y fue una experiencia muy interesante, la verdad. Pero, digamos, yo formaba parte del equipo. O sea, no es que yo miraba el espectáculo solamente, sino me reunía con los teatreros, les daba información, les pasaba los textos, sugería qué textos sacar, qué textos dejar, conectaba con... O sea, sos casi una especie de figura múltiple, ¿no? en el trabajo. Sí, y es muy interesante porque esa figura, la figura del dramaturgista, que sería algo así como un espectador especializado, no sé muy bien qué palabra ponerle, no está reconocida en el ámbito laboral argentino. Digo, en una cooperativa no existe un porcentaje para el dramaturgista, pero sí existe para el asistente, para el iluminador, bueno, si forma parte de la cooperativa, ¿no? Para el director, para los actores, pero no hay un rubro de dramaturgista contemplado en las leyes laborales argentinas vinculadas al teatro, ¿no? Sí. Y es muy interesante eso, el espectador especializado escindido del contrato laboral. Me gusta ese título. Está bueno. Sí. Espectador especializado, me encantó. Sí. Igual es mucho más que un espectador, ¿eh? Claro, sí. Cumple muchas otras funciones. Y generalmente es una persona especializada en algún tema, o por ejemplo, a Dieter Welke lo pone el Instituto Goethe porque lo considera un especialista en Heiner Müller, ¿no? Para orientar el trabajo de estos jóvenes, digamos, bonaerenses. Bueno. Gracias. No, a vos. ¿Algo más que quieran agregar? Hacemos un minuto de silencio para pensar, tranqui, no hay apuro. El otro día me consultó una chica que está haciendo un trabajo sobre la escuela de espectadores. ¿Cuántos teatreros habían pasado por la escuela, ¿no? En estos 20 años? Y son más de 2000. Es impresionante la cantidad. ¿Pero vos podés llevar la cuenta de eso? Es una aproximación. Por promedio. Son casi 700 clases, más o menos a 3 invitados por... o sea, hubo clases que hubo 2 invitados y otras que hubo 20. Entonces, por aproximación... Claro, no, porque cuando era presencial y venía el elenco, a lo mejor tenías, no sé, 10 personas sentadas a la mesa. Sí, yo me acuerdo haber tenido elencos enteros en la escuela. Ahora es más difícil porque además tenemos tiempos más acotados, pero en la escuela presencial se trabaja con horarios más extensos, ¿no?
además lo haces venir al tipo, tomarse el subte o le pagás el taxi, toda la cosa, y después le decís media horita, te quieres matar. No. Por ejemplo, Cartoon, hemos tenido reuniones con Cartoon de 3 horas, ¿no? Suponete llegar a las 5:30 de la tarde, terminar con el primer grupo a las 7 de la noche y seguir 1 hora y media más con el segundo grupo. Una cosa, porque ahora están todos juntos, pero en la escuela presencial se dividen en 2 grupos, ¿no? Así que bueno, si les parece, no sé si ponerlo acá por... Todo el mundo puede bajar un PDF si lo pongo en el archivo para pasarles este material que les comentaba, porque me interesa mucho que también lean la introducción que hace Belén Tortosa con Anjo Abuin González, sobre el tema en general de lo que sería la discusión sobre la formación del espectador. Fíjense que no están hablando tanto de praxis, no están preocupados por la praxis, están más bien preocupados por pensar teóricamente si se puede educar o no se puede educar al espectador, cosa que a nosotros realmente nos parece una pregunta, digamos, que hay que hacerla dialogar con la praxis, ¿no? Con el trabajo concreto de formación de espectadores, ¿no? Y una cosa que también les quería comentar, que la verdad es un tesoro. Resulta que vino a Buenos Aires Olivia Camboim, una investigadora, lo pongo acá, yo no sé si les pasamos la tesis que ella escribió sobre... No se las pasamos, pero igual no todo lo que quieras subir al chat, Jorge, yo lo puedo subir al campus después, o me lo pasás por mail y lo subo al campus, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Site, ¿no? Obvio. Buenísimo. Olivia Camboim lo que tiene es que hizo una cantidad de encuestas y de, ¿cómo se llama?, consultas a las y los espectadores. Ahí volvió Gustavo. Y entonces, de pronto, pasó una cosa genial, y es que toma contacto con una espectadora que viene guardando desde que empezó, fue una de las primeras, o sea, del grupo donde empezamos con 8 personas, allá por el año 2001, se llama Liliana López, es una psicoanalista brillante, bueno, y guarda todas las anotaciones, todos los cuadernos, todos los programas, todas las, digamos, el registro de las clases, ¿no? Es como una especie de gran diario de clase de la Escuela de Espectadores en los comienzos, ¿no? Así que ella me pasó ese material y lo estamos estudiando, porque es muy interesante esta cosa. Yo encontré ayer mi cuaderno. No, mirá. De hace 20 años. Qué bárbaro. Si querés sumarlo al corpus. Dale, digamos, mientras no tenga cosas que no se puedan leer, ¿viste? Porque Liliana me decía eso y dice, espera, déjame revisar un poquito, a ver si anoté. Y ahora Dugatti putea a... Claro, ¿qué pelotudez esto que está diciendo? Pero bueno, en concreto lo que quiero decir es, la pregunta teórica está buena, indudablemente es parte de un campo que nos interesa, pero también nos interesa pensar la praxis, pensar el trabajo concreto con los y las espectadores, ¿no? A mí me produce un poquito de sorpresa esto de escribir sobre un tema al que no se le pone las manos en la masa, ¿no? En el sentido no solo de coordinar una escuela de espectadores, que no hace falta, pero sí de tener experiencia de campo, ¿no? Por ejemplo, ir a una escuela de espectadores, sentarse a ver qué pasa, o meterse en un video a ver cómo se comporta la gente, qué se hace, ¿no? Es decir, pasar a mí una cosa que me impresionó en el año 2000, no me acuerdo ahora, creo que 2011, por ahí, el gobierno español me lleva a dar clases sobre escuela de espectadores a una gran cantidad de
coordinadores de salas. España tiene un sistema, el Sistema Nacional de Teatros, por el cual todas las salas están concertadas, ¿no? Entonces, suponete, si yo lo llevo a Bisbal, a David Bisbal, la idea es que yo le ofrezco a Bisbal después pasar a tal otra sala y a tal otra sala. O sea, aparece un sistema de colaboración entre las salas. Bueno, y me pasó una cosa hermosa que fue ir a una ciudad que nunca me acuerdo el nombre, que está muy pegadita a Málaga, arriba de la sierra, y me reuní ahí con coordinadores de teatros para contarles qué era la escuela de espectadores, cómo funcionaba y qué sé yo. Pero en concreto, había un señor, que me traje los libros de él y todo, que me regaló 3 tomos, son como 1500 páginas más o menos, de escritura sobre cómo había que hacer una escuela de espectadores. Y cuando yo le pregunto, ¿pero lo pusiste en práctica? Me dijo, no. Yo no lo podía creer, porque digo, te escribiste 1500 páginas y no hiciste una reunión de escuela de espectadores. Es como los libros de cómo hacer saltar la banca en el casino. Tal cual, vos decís, mirá, acá está el secreto para saltar la banca, y decís, boludo, ¿por qué pasás? No lo pases el secreto, andá vos y te dedicás a otra cosa. Pero también, ¿sabés a qué me hace acordar mucho? ¿Viste el cuento de Borges Averroes, que siempre decimos, es imposible reconocer el teatro sin la experiencia del teatro? Bueno, sí, tal cual. Acá me estás escribiendo la experiencia sin haberla tenido. Sí, tal cual. Por eso me parece que hay algo ahí que estamos en una epistemología diferente. Eso es muy interesante. O sea, ahí hay algo fuerte. Nosotros haríamos una filosofía de la praxis y ellos estarían trabajando con una razón lógica. Es decir, no con estudio de campo, ni con gestión, ni con el trabajo cuerpo a cuerpo con los espectadores, sino una construcción teórica, ¿no? Es en la misma discusión que hemos tenido con la gente de Erika Fischer-Lichte, ¿no? Cuando la discusión era, nosotros pensamos praxis en Buenos Aires, y a ellos la praxis no les interesa la teoría. O sea, lo que quieren es construir teorías consistentes, racionales, aplicables, digamos, pero si no sirven o sirven para pensar la praxis, no es su problema, ¿no? Y en ese aspecto, préstenle por favor atención a esta escuela europea, que sería una escuela más racionalista, por llamarla de alguna manera, y menos práctica, menos vinculada a la praxis. En ese sentido, sabemos que la filosofía reconoce saberes de experiencia y saberes lógicos, ¿no? O sea, yo puedo llegar a producir ciertos saberes por la vía lógica y otros saberes por la vía experiencial, ¿no? Bueno, en el caso nuestro trabajamos con ese otro paradigma, ¿no? Bueno, no sé si entonces subimos el material, Natacha, directamente al site y al campus. Dale, buenísimo, buenísimo. Y otro elemento que me gustaría es que nos acaba de mandar su tesis Miguel Ribagorda, que es otro investigador español que trabaja con neurociencias, la relación entre espectador y neurociencias. Es bien interesante, aunque para nuestro gusto un poco polémica la mirada que hace, que es un poco también polémico lo que propone Cécile Jeantrain cuando propone, ¿se acuerdan?, armar una ontología para una lengua común con los espectadores, ¿no? Para poder utilizar un sistema, ¿se acuerdan? Que fue, no sé si la recuerdan, la charla de ella fue muy interesante, sobre todo por esa observación y por la observación vinculada al procesamiento de data, ¿no? Que se juntase enorme cantidad de datos y después no sabes muy bien cómo trabajar con esos materiales, ¿no? Que se parece un poquito a lo que le pasaba a la semiótica en la época dura,
que era los famosos descriptivos, ¿no? de la semiótica, que eran hojas y hojas y hojas y hojas y hojas sobre la estructura de una pieza de Calderón de la Barca. Me acuerdo, los libros traían unos desplegables muy graciosos que por ahí vos tenías una sola hoja que llegaba hasta la otra punta de la habitación, ¿no? Y empezabas a leer la hoja con todos los cuadritos, las flechitas, y de pronto decías, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Porque realmente después faltaba llegar a algún tipo de conclusión, o era una suerte de descripción por la descripción misma, y por supuesto esto lo conecto con lo que llama Big Data Cécile Chantrenne, ¿no? Bueno, estamos más o menos, ¿les parece? Dejamos acá, salvo que alguien quiera agregar algo o hacer alguna consulta, ¿algo más? Mencionaste, ¿no? Lo de metodología. Creo que yo en ese momento creo que se me cortó la señal. Ahí hablaste algo sobre metodología, ¿no? Sí. Sí, hablamos un poquito, pero es lo que está escrito, Gustavo, y creo que vos lo entendés bien porque en el seminario anterior también trabajaste algo parecido, ¿no? Así que en ese sentido, yo lo que les propongo es que se fijen un poco en esto de espectador explícito e implícito en la ficha, y cualquier duda, insistimos, están abiertos los canales para seguir trabajando, para investigar, para, bueno, para lo que necesiten. O sea, si de pronto, no sé, alguien dice, mira, yo me recibo la semana que viene y quiero presentarme en el CONICET con un tema de historia del espectador, va a ser muy bienvenido y lo vamos a apoyar absolutamente, porque se está abriendo un campo que realmente es nuevo, es absolutamente nuevo. Y bueno, y necesitamos cráneos para desarrollarlo. Yo escuché que una compañera estaba diciendo que a lo mejor iba a trabajar, no sé si entendí bien porque llegué tarde, sobre espectador implícito en la poética, no sé si entendí bien, y bueno, en todo caso, si ella quiere me contacta y yo te puedo pasar las fichas de mi trabajo sobre espectador implícito. Yo no voy a trabajar eso ahora, pero ya lo trabajé anteriormente, y si ella quiere yo tengo como unas así, que las encontré el otro día buscando, bueno, se ve re mal pero son unas fichitas que encontré y le puedo pasar unas imágenes. Genial, genial, genial. Buenísimo, Marina. Y cualquier duda está abierto el canal, digo, por favor, nos escriben o lo que necesiten contarnos o decirnos, o está abierto la conexión a través del mail, de la página. Lo más directo que sería, Natacha, el mail, ¿no? El mail, claro, sí, sí. Nosotros en la página y en el site vamos a dejar toda la información. Yo mañana ya estoy cargando todos los archivos que me mande Jorge y el video, ya va a estar todo listo mañana. Pero lo más fácil para comunicarse siempre es el mail. Exacto, exactamente. Última clase, sí, sanguchitos. Les quería comentar una cosita más, que bueno, se abrieron 2 escuelas nuevas, una en Belo Horizonte y otra en Ecuador, y me acaba de avisar Ernesto. ¿Vieron este señor que estuvo la semana pasada? Es el director del Festival de Miami, de Teatro de Miami. Digamos, quedó enganchadísimo con el tema de la escuela, que él no conocía. En Estados Unidos creo que no hay todavía escuelas, y bueno, ya pidió un aval de un sponsor que no me acuerdo quién es, y se lo dieron. Así que vamos a empezar a hacer la escuela en Miami, cosa que está buenísimo. Pero la coordinadora va a ser una egresada de la carrera de artes que está en la escuela, que es Melania Torres Williams. Es esta chica que justo faltó el día que estaba Mario Ernesto Sánchez, no sé si se acuerdan, pero la verdad que es una noticia hermosa, porque yo estoy seguro que en cuanto empiece a tener cierta circulación, la experiencia exitosa, que va a ser sin duda exitosa en Miami, porque hay un montón de gente. Yo he visto lo que son esos festivales y es increíble la cantidad de gente que va. Bueno,
creo que se va a irradiar en otros espacios, va a ser algo muy interesante. Así que si alguien está pensando en, por ejemplo, conectarse con la Academia Norteamericana, yo creo que este es un tema que va a entrar en los próximos años, va a estar muy fuerte dentro de la Academia Yankee, que en este momento prácticamente no existe el tema. Bueno, ¿estamos? ¿Nos vemos en la escuela? ¿Les parece? Y cualquier duda, cualquier cosa la seguimos por... Sí, bueno, muchas gracias. Si hoy es el último día... Hoy es el último y digamos, en realidad no el último, sino el del estribo. Vieron que es medio yeta decir el último, no hay que decir el último. Es el del estribo, pero la seguimos, nosotros la seguimos. Y entonces queda abierto... agradecer mucho porque fue un seminario, la verdad que hermosísimo, y no sé, yo llegué tarde y no sé si ya lo dijeron todo al principio, pero bueno, agradecer sobre todo muchísimo. No, a ustedes, a ustedes. La pasamos genial, casi que agarro los archivos y se los paso a otras personas y para que pongan y vean las clases del seminario, aunque no quieran rendir nada. Está bueno, está bueno, está bueno. Genial, genial, sí, genial. Me sumo a las palabras, muchas gracias, la verdad, por todo lo que hacen. Y muchas gracias, compas, también. Gracias, Natacha, gracias, Jorge. Y no quiero alargar esto porque sé que si no llegas tarde al otro lado. Así que gracias por todo. Vamos bien. Pero igual los agradecidos nosotros, la verdad, porque si ustedes no están ahí, nosotros no podemos hacer nada. Y la verdad, creo que con Natacha estamos felices de este segundo PST, ¿no? Porque creemos profundamente en este giro que es el giro de la praxis, el producir pensamiento sobre la praxis, no solo pensamiento aritmético, geométrico, matemático, sino pensamiento del hacer, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Te salió bien. Chao, nos vemos. Horas practicando, Gracias, profes. Gracias, nos vemos. Chao a todos.